Latin Securities. Miguel, hablemos de salario real, hablemos de números, de plata. ¿Cómo estás? Todo tranquilo. ¿Cómo estás de plata? Le pregunto. ¿Y cómo estás de ¿Cómo plata? estás? Y mira, yo sospecho. Hoy estás pipón. Yo sospecho que Miguel Noves está bien de plata porque él sabe mucho de esto. Él Entonces sabe él tiene que administrarse saber manejar los números. Y hoy agarró la Jutocopala, hoy cobró, ¿no? Cóbrelo. Siempre aclaro que si supiera de plata no estaría sentado acá. Eso también es cierto. Es verdad, pero no importa. Yo Bueno, pero elijo creer. sabés un poquito más de plata que nosotros. Sí, seguro. Si mirás mis cuentas, seguro sabemos de plata. Un 25.000 pesista no sos. No, vos tampoco. No, Yo tampoco, no. Es Y terrible. por lejos. ¿Eh? Y por No, lejos. No por lejos, ¿eh? No por pero lejos. si es por lejos y cuando uno mira los números decís, no puede ser que yo tristemente esté en mejor situación que mucha gente. Que yo, como yo. Claro, que uno mira los números, o sea, es que Ah, la gente sí, gana muy con lo poco. que gano. Que uno dice, y aún así sentite privilegiado, eso es Pero lo que quiero claro, decir. Es yo la terrible. otra vez, no sé qué político estuvo acá que le dije, porque la gente que gana 50.000 pesos, y la gente comentaba, 50.000 pesos, ¿dónde laburás vos? Como si fuera un gran montón. salario. ¿Vos te acordás de Claro. Y ha mejorado, antes eran los 10.000 pesistas. Sí. ¿Qué Bueno, pasa con los, hoy vamos a hablar de los 25.000? Vamos a hablar de que el salario, si bien el salario real mejora, hay muchos trabajadores que tienen un punto de partida todavía muy bajo. Vamos a tirar acá algunos números que dicen mucho. Para empezar, no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado, con el cambio de gobierno, hubo una ronda de consejo de salarios. Por allá por junio del año pasado, el gobierno presentó una serie de pautas para la negociación salarial de unos 700.000 trabajadores del sector privado. En esas pautas el gobierno básicamente lo que propuso fue ajustes nominales semestrales, diferenciados por 3 niveles de ingresos, crecimiento real, en la mayoría de los casos también sujeto al cumplimiento de la meta de inflación de 4,5. Gran parte de los convenios que se terminaron firmando siguieron esa pauta. Entonces, a un año de firmados esos convenios, lo que vemos es que, como la inflación estuvo un poco por debajo del 4,5, esos salarios vienen creciendo un poquito por encima de lo que la pauta preveía para esta altura del acuerdo, o sea, para el primer año. O sea, capaz que los trabajadores no lo notaron, pero que sepan que le fue mejor. La plata rinde más. La plata rindió un poquito más. Igual estamos hablando de Un poquito más y lo vamos a ver en números. Ahí está. Les decía que la pauta propuso ajustes diferenciados por franjas de ingresos. El primer nivel de ingresos iba hasta 38.950 pesos nominales. En esa franja es donde están concentrados los salarios más bajos, los salarios sumergidos, los 25.000 pesistas, que se habló también en campaña de eso, siempre lo mencionaba. La prioridad. Exacto, era la prioridad cuando Castillo, por ejemplo, hablaba en campaña, era eso. Justamente la pauta estableció ajustes diferenciales para favorecer a esos sectores. Y entonces, en el primer año lo que vemos es que esos sectores por debajo de 38.950 pesos nominales tuvieron un ajuste nominal en el último año de 7%, con una inflación de 4,3%, el crecimiento real a la fecha es de alrededor de 2,7%. Está un poquito por encima de lo que la pauta había previsto para esta altura del convenio, que era 2,4%. O sea, tenés ahí 0,3 puntos porcentuales. Exacto. Y digamos, cuando termine el convenio el año que viene, a mitad de 2027, y si se cumple la meta de inflación, ese sector en particular, esa franja, debería crecer alrededor de 4,2% real. Ese es el sector ahí que ya sí se nota un poquito más. Claro, estamos en la mitad del acuerdo. Claro. Por ahora se viene cumpliendo 4,2 por más encima. 7. 4,2 más 7. ¿Cómo? O sea, 4,2 No. más 7. No, al final va a ser 4,2 en 5 años recuperado. Claro. No, estamos hablando de 2 años. Estamos manejando todo mal. Los ¿no? convenios son a 2 años. El primer año venís creciendo un poquito por encima de lo que estaba previsto para esta altura del ¿Cuánto convenio. recuperaron los primeros 2 años? Al final del convenio vas a tener un crecimiento de 4,2% siempre que se cumpla la meta de inflación. Claro. Eso para la franja por debajo de 38.950 pesos. Vos sí que se nota. Yo creo que al final se nota. Un 4% se tiene que notar. ¿Cuánto es un 4%? Y depende- 38.000. O sea, por ahora... Nominales. Por ahora lo que... Sí.
Nominales. Nominales. Estamos hablando de nominales, 38.000 nominales. Lo que planificó la pauta, la política salarial del gobierno, se viene cumpliendo hasta un poquito mejor de lo previsto por el descenso de la inflación. Y la segunda franja de ingresos iba hasta entre 38.950 y 165.228 pesos nominales. Franja importante. Franja importante. Allí el ajuste en el primer año fue de alrededor de 5,9%, el ajuste nominal. Y allí vemos un crecimiento real de alrededor de 1,6%, cuando a esta altura la pauta original proyectaba alrededor de 1,3%. Otra vez estamos un poquito por encima, habrá que ver qué pasa hacia adelante para ver si se termina cumpliendo con la proyección de crecimiento del salario real para esos salarios, que es de 1,96%, casi 2% en el periodo de 2 años. ¿Está garantizado en todas las franjas que haya crecimiento del salario real? No necesariamente, porque como hablamos de ajustes nominales, el crecimiento real depende de que se cumpla con la meta de inflación. Si se cumple con la meta de inflación, sí, puede pasar que la inflación sea mayor y te come el crecimiento. Ahí va. Igual hay convenios que tienen como cláusulas, ¿no? Claro, la pauta en sí no lo estableció, porque te acordás que se hablaba mucho de la desindexación. Esto es una desindexación parcial en lo que hablamos, pero puede pasar, sí, que haya convenios donde dicen, más allá de lo que pase con la inflación, vos me asegurás 2 puntos de crecimiento, 3 puntos de crecimiento. Es como muy amplio el abanico de acuerdos. Claro. Bueno, ¿y qué pasó con la tercera franja? Bueno, la tercera franja está muy por encima, es desde los 165.229 pesos, o sea, son sectores 10% aproximado de los asalariados privados, o sea, es un sector muy chico. Los más privilegiados, claro. Pero también, por eso estoy todo el día laburando. 160 para arriba. Nominales. Sí. Pero sabés que se vieron favorecidos también por la inflación, porque la pauta decía 4,5, cuando la inflación terminó un poquito por debajo, terminaron creciendo. Y son los que más se benefician. Cuando eso no estaba previsto. Claro. Vienen creciendo alrededor de 0,3. Los trabajadores tenemos que pelearnos entonces cuando escuchamos al presidente del Banco Central o al ministro de Economía que dicen que la baja de la inflación por sobre la expectativa es algo que los perjudica. Sí, hay que pelearse. Si aquel lo defiende, ese concepto, nosotros tenemos que ir contra eso, ¿no? Contra ese concepto. Es terrible. Yo lo que diría es que hay que tratar de entender la importancia de tener una inflación baja y estable y con expectativas alineadas. Cuanto más baja, mejor. Y sobre todo Estamos de acuerdo. Sobre todo que baje con las expectativas. Claro. O sea, que lo que tenemos que hacer es que las expectativas también bajen mucho. Está el debate de qué tan saludable es que la inflación baje más rápido de lo previsto. Eso es todo un tema que... Bueno, lo que es difícil explicar. Que por eso lo tratamos acá. Por eso lo tratamos. Cada vez que venís vos surge el tema de la inflación. Justo la semana pasada, en las jornadas que organizó el banco, hubo un debate sobre eso. Algunos analistas que decían sí, hay que ir ahora a una meta más ambiciosa y otros decían que no. Pero podemos hacer una mesa un día y hablamos de eso. Sí, es que un tema viste que siempre volvemos al mismo tema. Exacto. Hay que hacer una mesa de eso. Porque estamos hablando de la platita que nos entra. ¿Y por qué es lo que y de un concepto extraño. Bajo en los precios, pero el Estado se jode. Pero no podemos estar perjudicando, es increíble. Claro, es increíble. O sea, ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cómo se traduce en mi gestión de la casa? Claro. O sea, en el supermercado, en el pago de los servicios. Bajó la inflación. Qué problema. ¿Cómo? Claro, no. Bueno, entonces para ver ahora si esa mejora de salario va a continuar, hay que tomar en cuenta qué pase con la inflación en la segunda parte del convenio, que ya empezó a transitar el segundo año. ¿Y qué se espera? Bueno, hoy tenemos una inflación en 4,3, muy alineada a la meta, las expectativas también. Entonces, todo hace pensar que la inflación se va a mantener dentro de ese margen y no va a haber grandes dificultades por ese lado. Más allá de que haya algún riesgo asociado a la guerra en Medio Oriente que continúa, eso puede presionar por el lado del precio de la energía, por ejemplo. Y también está asociado al fenómeno del Niño ahora, que puede pegar en algunos precios de verduras, de frutas. Hay que ver cómo termina jugando eso en la inflación. Claro. Hay que ver cómo estamos viendo ahí, mirá, la gráfica de la inflación con el momento en el que bajó mucho y cómo ahora subió. Es impresionante. Y está por encima del 4%, entre 4 y 4,5%. ¿no? Ahora está en 4,27, 4,27. 4,3. Muy alineada a la meta. Pero vamos a lo que hablamos al principio, al tema de los salarios sumergidos. Ahí está. Son los famosos 25.000 pesistas que hace un tiempo publica el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Ellos en 2022 publicaron un informe basado en ingresos de 25.000 pesos. Hoy esos 25.000 pesos, a valores de hoy, digamos, son 28.700. En la mano. Ahí está, acá dice. Exacto, en la mano, líquido. ¿Cuántos hay de eso? ¿Qué dice el último informe? Que 3 de cada 10 trabajadores ocupados, o sea, unos 512.000,
ganó menos de 28.700 pesos el año pasado por una jornada de 40 horas semanales. Menos de 28.700 líquidos. Exacto. ¿Cómo se vive vos? ¿Cómo se vive con 28.700 pesos en la mano? Bueno, los colegas de Periplo hicieron un informe sobre cómo se vive siendo 25.000 pesistas. ¿Y? De hecho, no, lo que planteaban era que terminaba recibiendo más, según recuerdo, ¿ustedes lo vieron también el informe? Terminaba ganando más y aún así los malabares que hacía eran demoledores. Demoledores. O sea, terminaban recibiendo dinero por economía informal, ¿o no? Sí, claro, sí, por supuesto. O sea, sí, se resolvía de manera informal porque si no es imposible, es realmente imposible. O sea, y más si tenés muchos hijos. Otro dato interesante del informe que hacía el Costa Verde es que la mitad, un poquito más de la mitad, 52%, no llegó a 40.000 pesos por 40 horas semanales. ¿No llegó ¿Poco cómo? más? El 52% del total de los ocupados no llegó a 40.000 pesos. Claro, o sea, La mitad gana menos de 40. La mitad de los uruguayos gana menos de 40.000 pesos. nominales. Líquidos. No, Líquidos, igual. Igual, vos. Claro, por eso digo, está todo muy aplastado. ¿Qué la parió? Está muy aplastado la gráfica de salarios. Y otro dato interesante es, entre los menores de 25 años, la mitad percibió salarios menores a 28.700 pesos mensuales. Pero eso no es más esperable. Bueno, O sea, porque están empezando, ¿no? eso se puede asociar a que es un segmento con menor formación, quizás poca experiencia laboral, poca capacitación también, informalidad. O sea, Son temas que juegan. uno espera cuando está arrancando a trabajar, sabe que de entrada es muy excepcional ganar relativamente bien en un puesto de entrada, ¿no? Pero uno supone que muchos de estos jóvenes capaz que pueden estar viendo con los padres. Es una entrada más en la casa, tal vez. Ahora, la gente grande... También entra a jugar, me parece, cuando uno mira los números del porcentaje de jóvenes que terminan el liceo, por ejemplo, esto está pesando acá, seguramente. Poca formación, salario bajo. Mirá cómo es la cosa. Eso por un lado, y por otro lado, vamos a estar conversando de esto en la próxima entrevista, pero ya lo comento porque viene el caso de los muchachos que fueron a buscar, de los que no están entrando al sistema educativo, muchos que tienen entre 15 y 17 años, porque están trabajando. Entonces, no van al sistema educativo porque están trabajando y al revés, ¿no? Y viceversa. Y están trabajando, entonces... Claro, los logran ubicar, Sí. pero cuando le dicen, bueno, ¿por qué no volvés al liceo principalmente? Trabajando. Lo que le dicen es, no, yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Y eso después termina siendo Le un afecta en el problema, trabajo porque no tiene formación. más adelante cuando quieren crecer. Exactamente. Miguel, pero volvemos a lo tuyo. Exacto. Respecto al porcentaje de 25.000 pesistas, es muy similar al del año pasado, o sea, no se movió mucho y está un poco por encima del nivel prepandemia que estaba alrededor de 28%, si no me equivoco, ese número. O sea, está un poquito por encima de lo que era el nivel prepandemia. ¿Y frente a esto qué dice el PIT-CNT? Bueno, el PIT-CNT lo que ha manifestado es que, si bien reconoce el esfuerzo que ha hecho este gobierno por, digamos, dar incrementos diferenciales en las franjas más bajas, obviamente que dice que es insuficiente y que las próximas rondas de salarios deberían continuar con esa política de ajustes diferenciales. La próxima ronda ya la tenemos prácticamente que el año que viene. La segunda parte del año vamos a tener ya negociaciones salariales, que son estos convenios que vencen ahora de los que hablamos recién. Bien. Maxi. Miguel, muchísimas gracias. Gracias. ¿Con qué venís la próxima, ya sabes? Bueno, capaz que podemos hacer la mesa Está buenísimo. de inflación y... Sí, claro. Explicar a la gente cómo puede ser que la inflación baje, pero no le convenga. Pero precisamos media hora, 45 minutos. No. En 15 Es minutos. cortito. Eso en 15 minutos no lo hablamos. ¿Cómo lo? No. Una mesa más larga, lo hacemos de mesas Una mesa grande precisamos. Bueno. Esta es grande, mirá, tiene. Sí, esta es como para grande, 6. está bueno, nos vamos a colgar. Muchas gracias. Gracias. Te esperamos de nuevo. Recuerden que esta columna de economía es auspiciada por Latin Securities. Bueno, y hubo
las últimas